Poncio Pilato, también conocido en español como Poncio Pilatos, fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Los evangelios canónicos presentan a Pilato como responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesucristo, siendo este uno de los pocos episodios en los que se le menciona. Pilato también fue conocido por autores judíos como Filón y Flavio Josefo, y autores romanos como Tácito, y un testimonio arqueológico epigráfico. En este video estaremos hablando de la vida de Poncio Pilato, y al final veremos cómo fue su trágica muerte. Antes de profundizarnos en este tema, ¿qué te parece si le das me gusta a este video? Así nos ayudas para seguir creando más videos como este. Y si es la primera vez que ves un video nuestro, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Empezamos! En el escenario histórico del primer siglo después de Cristo, en medio del esplendor y la expansión del Imperio Romano, emerge un personaje que dejaría una huella indeleble en la historia. Poncio Pilato. Su nombre se ha convertido en sinónimo de un momento crucial en la historia de la humanidad. Pilato sirvió como prefecto de Judea bajo el reinado del emperador Tiberio César. Pero antes de adentrarnos en su fascinante historia, debemos situarnos en el contexto histórico que dio forma a su vida y legado. Viajemos atrás en el tiempo para entender la época en la que Poncio Pilato vivió y ejerció su autoridad en una provincia clave del vasto Imperio Romano. En el primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano estaba en su apogeo, extendiéndose desde las Islas Británicas hasta Egipto y desde Hispania hasta Asia Menor. Este vasto imperio estaba marcado por su autoridad y la interconexión de diversas culturas y territorios. Judea, quien era una provincia romana, fue donde Poncio Pilato sería nombrado prefecto. Era una provincia estratégicamente importante. Esta región se encontraba en la costa oriental del mar Mediterráneo y estaba habitada principalmente por judíos, un pueblo con una larga historia religiosa y cultural. Judea se había convertido en un lugar de tensión política y religiosa, debido a la ocupación romana y a la resistencia judía. La relación entre los gobernantes romanos y la población judía era delicada, ya que los judíos tenían costumbres y creencias religiosas distintas a la de los romanos. Esto llevó a una serie de conflictos y desafíos para los líderes romanos que intentaban mantener el control en la región. En este contexto, Poncio Pilato fue nombrado prefecto de Judea, una posición de gran autoridad y responsabilidad. Su mandato se desarrolló en medio de esta compleja mezcla de culturas, religiones y tensiones políticas. El nombramiento de Poncio Pilato como prefecto de Judea marcó un capítulo significativo en la historia de esta provincia y en su propia vida. Fue designado para este cargo por el emperador Tiberio César, quien gobernó el Imperio Romano desde el año 14 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. Poncio Pilato asumió su posición alrededor del año 26 después de Cristo y su mandato se extendió hasta el año 36 después de Cristo. Según las fuentes históricas, como prefecto de Judea, Poncio Pilato tenía una serie de responsabilidades clave, entre ellas, supervisar la administración, la recaudación de impuestos y mantener el orden en una provincia que, como mencionamos anteriormente, era propensa a tensiones y conflictos. Poncio Pilato gobernó en una época tumultuosa y su mandato no estuvo exento de controversia y desafíos. Como figura histórica encontramos evidencias de la existencia de Pilato en algunas monedas acuñadas con su nombre, así como en una inscripción en la base de lo que pudo ser una estatua suya, descubierta en las ruinas del teatro romano de la ciudad de Cesarea Marítima, por aquel entonces una de las ciudades más importantes de Judea, que fue fundada por Herodes el Grande entre los años 25 y 13 a.C.
Asimismo, son varias las fuentes literarias en las que se hace referencia al gobernador. Estas comprenden los textos del filósofo judío Filón de Alejandría, del historiador judío Flavio Josefo y los relatos de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El filósofo judío Filón describe a Pilato como un hombre inflexible, testarudo y muy cruel. Se cuenta también que Pilato hizo construir un acueducto con cargo al erario del templo de Jerusalén, para lo cual pidió fondos al Sanedrín bajo la amenaza de aumentar los impuestos si no le eran entregados. Los sacerdotes en un principio se negaron, argumentando que era dinero sagrado, aunque finalmente aceptaron bajo la condición de que no se hiciera público y de que el agua llegara también a los depósitos del templo. Pero cuando el acuerdo salió a la luz, el enfado entre la población fue generalizado y se produjeron manifestaciones masivas por las calles. Ante esta situación, Pilato envió a soldados disfrazados que acabaron con la vida de muchos de los que protestaban. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados y controvertidos del mandato de Poncio Pilato como prefecto de Judea fue su relación con Jesucristo, una figura que se convertiría en el centro de una de las historias más influyentes en la historia de la humanidad. Cuando Jesucristo fue arrestado por las autoridades religiosas judías, quienes lo acusaron de blasfemia y de proclamarse a sí mismo como rey de los judíos, lo llevaron ante Poncio Pilato, que era el prefecto de Judea en ese momento, para que tomara una decisión sobre su destino. Los líderes religiosos judíos presionaron a Pilato para que condenara a Jesús, argumentando que era una amenaza para el orden público y el poder romano. Lo que ellos temían era que Jesús incitara a la rebelión entre los judíos. Según el Evangelio de San Juan, Pilato interrogó a Jesús. En su diálogo, Jesús afirmó que su reino no era de este mundo y que vino a dar testimonio de la verdad. Al escuchar Pilato las palabras de Jesús, lo encontró inocente de los cargos de sedición romana. Pero a pesar de no encontrar evidencia de culpa, Pilato se enfrentó a una multitud enfurecida que exigía la crucifixión de Jesús. Como prefecto, su prioridad era mantener la paz y el orden en Judea, lo que lo colocó en un dilema moral y político. Como parte de una tradición pascual, Pilato ofreció liberar a un prisionero en la Pascua. Ofreció liberar a Jesús, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado en lugar de Jesús. Ante la insistencia de la multitud, Pilato se lavó las manos públicamente, simbolizando que se desentendía de la decisión y que la responsabilidad recaía en la multitud y los líderes religiosos. El relato bíblico narra que el pueblo judío dijo a Pilato: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Este acto se ha convertido en un símbolo de ambigüedad moral en el asunto. El Evangelio de San Marcos nos muestra a Pilato como un hombre débil, nada comparado con la imagen que nos ofrecen los historiadores Filón y Josefo. Después de la insistencia del pueblo, Pilato finalmente emitió la sentencia que llevó a la crucifixión de Jesucristo. Jesús fue crucificado en el Gólgota, fuera de Jerusalén. Después de su aparición en la escena bíblica, la historia nos narra que Pilato, fiel a su carácter, llevó a cabo 2 acciones brutales. Una fue la muerte de unos galileos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo, y la otra tuvo lugar en el año 36 después de Cristo, cuando reprimió violentamente a un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte Gerizim, en el norte de Israel. Pilato, creyendo que se preparaban una insurrección, envió a un grupo de legionarios para acabar con ellos. La indignación por tales actos de brutalidad llegó al extremo que una delegación judía pidió audiencia al propio Tiberio para que el emperador tomara cartas en el asunto. Como consecuencia de esto, Pilato sería destituido en el año 37 después de Cristo. En este año, el sacerdote Caifás también fue destituido por el gobernador de Siria, Vitelio. Después que Pilato fue destituido, Calígula, quien era el sucesor del emperador Tiberio, mandó a Pilato al exilio a la Galia, donde según el texto apócrifo Mors Pilati,
Poncio Pilato acabaría suicidándose poco después de su llegada. Y así llegamos al final de este video. Me he extendido un poco hablando sobre la vida de Pilato porque quería dejar bien en claro quién era este personaje. Y espero que esta información sea de gran bendición para tu vida. Sin más que decir, ahora me despido. Y conmigo será hasta un próximo video.